Te damos gracias, Señor, por las palabras que hoy tienes para nosotros, por esta enseñanza que tienes delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, quita nuestra mente que estorbe todas las cosas que nos estorben, que nos hagan daño, todo lo que nos perturbe, lo que nos está haciendo daño. Ayúdanos para poder guardar tu palabra, como dice la Escritura, retenerla en nuestra mente y guardarla en nuestro corazón y recordarla siempre, siempre a cada momento de día y de noche. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a cada oyente con tu palabra, que sea una bendición. Recíbela, que la reciban en su corazón como una semilla que crecerá y que dará su fruto. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Así es que vamos a continuar con estos estudios de inicio de año 2023. ¿Qué es lo que podemos aprender de estos ejemplos tan impresionantes de los que habla la Biblia sobre hombres valientes como Josué, que líderes que Dios utilizó para liderar un pueblo a través de la valentía de estos hombres que fueron escogidos por Dios con un propósito y un plan de llevar adelante una tarea que no es fácil y que no cualquiera la puede hacer más que solo con la ayuda de Dios? Lo que podemos aprender de estas lecturas y de esto que estamos leyendo y aplicarlo a nuestra vida es que pongamos toda nuestra confianza en Dios. Amén. Que aún a pesar, ¿verdad?, que nosotros vemos las dificultades, Dios nos ayuda. Porque en Él está nuestra confianza, y si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, Él es el que nos dará la valentía, el coraje, la determinación para alcanzar esta meta o esos planes que tenemos, ¿verdad? Pero no todo necesariamente tiene que ser solamente lo que buscamos materialmente. Es necesario que tengamos siempre a Dios. Nuestra fe debe estar puesta siempre en Él, porque es imposible agradar a Dios sin nuestra confianza y sin fe. Tenemos que poner siempre nuestra fe puesta en Dios. Dice la Biblia que sólo así tendremos éxito en todo lo que hacemos, si tenemos fe en Él, si confiamos en Él. Pero no nada más es todo de alcanzar la prosperidad. Sí, esto también es una bendición y es parte de las bendiciones que Dios nos da. Pero al tener fe, al tener nosotros la confianza, necesitamos que estar cerca también de Dios. La cosa y la parte más importante es acercarnos a Dios, la parte espiritual, porque lo demás Dios nos va a bendecir materialmente, pero lo más importante es la relación con Dios espiritualmente. Y esa es la pregunta de hoy. ¿Cómo estamos en esa relación con Dios? ¿Cómo estás espiritualmente con Dios? ¿Qué tan cerca estás? ¿Qué tan retirado estás? ¿Qué tan alejado estás de las cosas que Dios te manda hacer? Aquí es específico, donde dice: nunca te apartes de la palabra de Dios. No la dejes de hacer, no la olvides, no la abandones, no la dejes por un rato ahí arrumbada. No, guárdala, manténla, recuérdala, hazla y siempre estarla recordando en tu corazón, guardarla. Esto es lo más importante, que debemos de mantener esa relación con Dios, leer la palabra, llenarnos de su palabra, de su esperanza, de su amor que Dios nos da. Dice su palabra, dice la Biblia, que nosotros, para poder tener éxito, tenemos que estar agarrados de Dios. Tenemos que estar junto a Dios, tenemos que retener su palabra en nuestro corazón, nuestra mente y nuestro corazón. No nada más de
de dicho, sino guardarla realmente en nuestro corazón. Y tengo un video que encontré de estos líderes valientes que Dios dio ejemplos para tener nosotros una idea más grande de poder visualizar con ejemplos así de líderes valientes que hicieron grandes cosas por su pueblo, por su gente, que pudo cambiar y transformar la vida, que puede transformar, que puede cambiar la vida de muchas gentes, de todo un pueblo, de toda una familia, de toda una parentela, que son importantes que tomamos en cuenta, que aprendamos de estos líderes valientes, de lo que pueden alcanzar a ser cuando se confía en Dios y se deja usar para el plan de Dios. Quisiera demostrar un video, poner un video que tenemos. ¿Lo pudiste tener, David? Ok, vamos a ponerlo, y quisiera, ahorita vamos a ponerlo, pero quisiera leer antes, pero permíteme, quiero leer esto antes de poner el video, y quiero leer esto. Se trata del rey David, del ejemplo del rey David. Es un hombre, un líder que Dios utilizó para este propósito de demostrar que este hombre era utilizado como un líder valiente, que Dios tenía un propósito para él y para su pueblo, y la manera en que Dios lo usa a él fue algo especial. Cómo David permitió que Dios lo usara para su beneficio, para este plan. Dice la palabra de Dios así en Samuel 17:1. Voy a leer unas partes y luego vamos a pasar a esta parte del video. Dice: los filisteos se reunían sus ejércitos para la guerra, concentrados sus fuerzas, y su pueblo de Judea acampaban en Efesmadán, que estaba situado cerca de Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también acompañados en el valle de Ella, que pusieron sus filas para la batalla con los filisteos. También estaban listos para la batalla. Se pusieron los israelitas en un lado y en el otro lado estaban los filisteos. Entonces, en el verso 8, me estoy adelantando para alcanzar los puntos que quiero decirles. En el verso 8 habla de un filisteo llamado Goliat, que era un gigante, y se detuvo ante las filas de los soldados israelitas, y él los desafiaba y les decía: ¿para qué están ustedes formados en las filas de la batalla? ¿Que no soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escuchan? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente y que sea capaz de hacerme frente y matarme? Nosotros les serviremos a ustedes, pero si yo les venzo y lo matare a ustedes, serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel que elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo Saúl y todos los israelitas, se consternaron y tuvieron mucho miedo, porque este era un gigante que retaba al pueblo de Israel y que no había quien lo confrontara ni tuviera el valor para confrontar a este gigante que atemorizaba al pueblo de Israel. Una sola persona, no había quien saliera a enfrentar este gigante que retaba a todo el ejército de Israel,
y que no había quien tuviera el valor de enfrentar a este hombre. David, siendo un joven, tuvo el valor, llevado por el valor que solamente Dios te puede dar. Y él dijo: el Señor que me libró de las garras del león, del oso, también me librará del poder de ese filisteo. David fue el único que tuvo el valor que Dios utilizó para que pudiera enfrentar a ese gigante. Este gigante, cuando vio que venía David a pelear, a retar a aquel hombre, le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con esos palos que traes a pelear contra mí? Y maldijo a David en el nombre de sus dioses. Lo despreció porque era un joven y traía solamente un palo para pelear contra un gigante que estaba armado de guerra y que no tenía de qué manera vencer. Ven acá, le dice, voy a echar tu carne a las aves del cielo y las fieras del campo. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Amén. Entonces, él fue el único que pudo desafiar con fuerza, con valentía y con confianza que Dios estaba con él para pasar esa prueba, para derrotar eso tan grande problema que tenía el pueblo de Israel. Y Dios usó a David para comprobarle a todo un pueblo que con la valentía de un líder que él usaría, llevaría la victoria de su pueblo y lo sacaría de la esclavitud, porque dijo: si ustedes caen derrotados, van a ser mis esclavos, y si tú me derrotas, nosotros seremos esclavos tuyos. Él tuvo la valentía y usó a alguien para llevar su plan. Así es que quisiera que pudiéramos entender lo que tiene de enseñanza este video. Por favor, ¿lo puedes poner, ¿no?
I anoint you, David of Bethlehem, to be the next king of Israel. Once Saul is dead, But what's wrong? Tell me what's wrong. Nothing is wrong. It was a great victory. I need rest. It is over. Lord, forgive your servant. In time, David becomes an attendant in Saul's court, a king in waiting. The Philistine threat continues to grow. Now they have a new champion. Goliath. Will one of you fight me? Israelites! You win! And the Philistines will be your slaves! I win! And you will be our slaves! Someone must fight him. You, Jonathan. The warrior who defeats him will be a rich man. Not one man in Israel! Not one of God's people! I'll do it. You're no soldier, you're a shepherd. Yes, a shepherd. As I protect my sheep, God will protect me. Where is your faith? Where is your God? I will kill him. You'll need this. I'll be better without it. Here do I walk, in the valley of the shadow of death. I fear no evil. You are with me. Thy rod and staff, they comfort me. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Israel is found a champion! Don't waste my time, little boy. You're too young to die. I will fight you!
army and battles the Philistines for decades. He becomes a warrior, a leader, a hero. Un poquito gráfica, pero lo que quería era que pudiéramos ver, ¿verdad? Que pudiéramos visualizar lo que sucedió en ese entonces, lo que las escrituras decían. Lo que dijo las escrituras fue exactamente lo que vimos. Una persona confiando en Dios en todo el camino para enfrentar un problema grande, grave, que su decisión de valentía habría de liberar a todo un pueblo y traería esa libertad para beneficiar y bendecir a ese pueblo porque fue obediente a Dios. Y de esa manera creo que pudimos ver cómo Dios escogió a este hombre como un ejemplo para darnos a nosotros, ¿verdad?, de que la confianza que nosotros debemos de tener totalmente debe estar puesta en Dios. David confió, aun a pesar que era muy joven, tuvo la confianza que Dios lo acompañaba para derrotar a ese gigante, para derrotar ese problema, le dio la valentía. Esto amenazaba al pueblo, lo amenazaba a él, y él decidió enfrentar con valentía esa dificultad. Pero hay algo muy especial, que por más difícil que sea el problema, Dios está con nosotros y nos ayuda y nos recuerda. Dice la Biblia que Dios nos dice: yo, tu Dios, estaré contigo todos los días de tu vida y Amén. Nunca te voy a abandonar. Confía en mí. Amén. Que yo estaré contigo en todo el caminar, creyendo en mí. Yo soy tu Dios y yo te ayudaré en este caminar. Amén. Y con esto quiero terminar. Quiero dar un ejemplo. Estos fueron los ejemplos de hombres valientes de la Biblia que podemos ver que Dios utilizó. Pero hoy en día también hay hombres valientes, mujeres valientes que han hecho cosas grandes por nosotros, han hecho cosas grandes por el bienestar de la gente. Y yo tengo un ejemplo que quiero compartir, que desde ayer que estaba escribiendo todo esto, me impactó mucho en mi vida personal. Yo he recibido beneficios de los que él peleó. Yo los recibí después. La pelea de él fue grande por muchos años, y hoy muchas personas, emigrantes, hemos recibido estos beneficios del esfuerzo y la valentía que este hombre peleó y logró. Les quiero hablar con un ejemplo en esta época del señor César Chávez. Nació el 31 de marzo de 1927 y nació en Yuma, Arizona. Es un defensor de los derechos humanos, un trabajador, un migrante agrícola, méxico-americano, líder sindical y activista que formó la Asociación Nacional de Campesinos Unidos en 1962. Él nació en una granja que tenía su familia, iniciando así como un trabajador agrícola en los campos agrícolas. Él dijo esto: la única manera de salir de este círculo de pobreza e ignorancia es trabajar muy duro para poder mandar a mis hijos a la universidad, dijo este gran líder. Él, siendo testigo de las malas condiciones que vivían los campesinos, cómo eran explotados por sus empleadores sin recibir paga, maltratos por los rancheros, maltratando a esta gente. Y entonces me acordé
yo me acuerdo que cuando nosotros venimos de familia de migrantes también. Nosotros vinimos desde Laredo hasta el norte a trabajar en los campos como campesinos, como migrantes. Yo me recuerdo una vez que estando trabajando, la primera vez que llegamos a Minnesota a trabajar a los campos agrícolas, al primer mes que estábamos trabajando, la cosecha había crecido como bastante alta y nosotros teníamos una parte de la tierra que labrábamos, y cuando nosotros poníamos una tierra, poníamos una estaca y poníamos el nombre de la familia para que diferentes familias estaban con diferentes nombres y no nos confundiéramos con el terreno que nosotros labrábamos. Y yo me acuerdo que estaba muy alta ya la cosecha y no se miraban las estacas de nuestro nombre, y entonces mi papá fue y cortó todo alrededor, la hierba que había alrededor de la estaca, para ver nuestra parte de la tierra que debíamos de limpiar. Cuando vino el dueño del rancho se enojó mucho porque mi papá cortó todas esas hierbas alrededor de las estacas, y entonces él vino y nos dijo, yo estaba ahí, era el único que estaba ahí, mi papá y todos los demás todavía no llegaban, yo alcancé a llegar a la orilla, y dijo, no sé por qué tuvieron que cortar toda mi cosecha de esa manera y desperdiciarla. Con todo lo que se desperdició, muy bien hubieran hecho una sopa para toda la familia de ustedes. Fue lo que dijo eso. Yo no le dije nada al ranchero, y cuando vino mi papá que llegó a la orilla, yo le dije a mi papá lo que había dicho el ranchero. Mi papá se indignó mucho, se enojó contra el ranchero y esperó a que viniera, y cuando regresó el ranchero ahí enfrente de mí le dijo, nunca vuelvas a decirles nada a mis hijos ni a nadie de mi familia. Si tienes algo que decir por algo que hicimos bien, que algo que hicimos mal, yo soy el de la familia, a mí es el que me tienes que decir. Y si tanto te molestó lo que yo corté de los ramos y todas las hierbas, quiero que me lo descuentes de mi cheque, y en este momento quiero que me pagues, porque ya no más trabajamos para ti, una persona que no aprecia el trabajo de un inmigrante que viene desde tan lejos a hacerte el trabajo. Y en ese momento nos fuimos, levantó su cheque y nos fuimos de la labor. Continuamos con esto. Siguió la lucha él valientemente para mejorar las condiciones de los trabajadores, porque los trabajadores soportaban todo lo que estos rancheros les ofrecían. Dormían en gallineros, sin servicios básicos, ni los aseos, y los químicos, pesticidas peligrosos a la salud para estas personas que trabajaban en la labor, les hacía daño a su salud. Entonces, todas estas cosas, él peleaba para trabajar, mejorar esto. Y yo me recuerdo que trabajando en la labor, entrábamos a la labor en un campo, después de que mi papá nos fuimos de ese campo, fuimos a otro campo, y llegando a ese lugar a trabajar, entramos a la labor, era lo único que había, se iba a perder la cosecha. Y entonces él le dijo, el ranchero le dijo a mi papá, se va a perder mi cosecha, si ustedes quieren entrar, pueden trabajar, acabamos de fumigar, pero si ustedes entran a trabajar, podemos salvar mi cosecha. Mi papá decidió entrar, pagándole más porque acababan de fumigar. Nosotros entramos a trabajar, y los pesticidas que este hombre estaba peleando para la familia, nosotros sentíamos una comezón en todas las piernas, estábamos siendo atacados por los químicos que nos hacían daño, y me di cuenta que todas estas cosas que esta persona estaba peleando, esto es lo que estaba sucediendo y estábamos experimentando nosotros. Como una sola persona, como un hombre solo, fue valiente para dejarse usar y buscar la justicia
social con las personas que trabajaban en el campo, que no había quien los ayudara, porque estas personas estaban respaldados por ricos rancheros, compañías grandes que recibían todas estas mercancías de parte de estas grandes compañías de ranchos que tenían mucho dinero y que no estaban dando las condiciones buenas para los emigrantes. Esta persona, César Chávez, hizo unos boicots, huelgas que lograron en todo el estado de California para alcanzar, mejorar las leyes, las condiciones de trabajo y las leyes agrícolas, para ayudar al campesino a mejorar sus viviendas y su salario. Entonces, todos estos beneficios, todo esto que él peleó, el estado de California se dio cambiar las leyes por estos boicots y todo lo que él peleó, porque él se enfrentó valientemente contra aquellos rancheros ricos y millonarios, compañías que no querían dar estos beneficios a los trabajadores. Esta persona fue valiente y peleó por estos derechos para la gente migrante, que tuviera una vida decente, un trabajo decente y una paga decente, y que no fueran maltratados y que se les pagara su salario de lo que ellos trabajaron. Dios usó a esta persona para que valientemente peleara por los derechos de estas personas que eran sido abusadas. Ellos los tenían como un Moisés, como el Moisés que los ayudó a liberar de su trabajo, de sus problemas en el campo. Lo miraban como un Moisés que los ayudó en su causa. Entonces, quiero decirles que gracias a Dios, estas cosas hoy, por ese valor que él tuvo de pelear por los derechos de alguien más, mucha gente recibe los beneficios de esa pelea, y él fue valiente para confrontar, para pelear con la ayuda de Dios, llevar una mejor vida para todos los emigrantes que trabajan en la labor. Así es como Dios nos ayuda, nos recuerda a todos que por medio de la confianza que nosotros pongamos en Dios, vamos a confiar que Él nos va a dar la valentía para alcanzar sus metas, por muy difícil que sean, por muy difícil que se vea el camino, por muy difícil que sean las pruebas, los obstáculos, los problemas, que nosotros debemos de confiar, que si confiamos en Dios, Dios nos va a ayudar, estará con nosotros para conseguir alcanzar esas metas difíciles y esos planes que Dios tiene para nosotros. Nosotros debemos de tener la confianza que Dios nos ayudará a alcanzar las metas a través de su confianza, de nuestra fe puesta en Dios. Que los retos que vienen en este año 2023 debemos de ponerlos todo, nuestra confianza debe estar puesta en las manos de Dios, porque Él nos ayudará y nos va a recordar: yo soy tu Dios, nunca te dejaré. En este año 2023, esfuérzate, sé valiente, porque vendrán cosas buenas a tu vida, y que no importa los retos que vengan, tan difícil que sea la situación, Él nos recuerda: yo soy tu Dios, yo estaré todos los días de tu vida contigo y yo nunca te voy a desamparar. Esfuérzate y sé valiente, lucha por tu sueño, siempre confía en Dios, que yo te ayudaré a alcanzar tu meta y el plan que tengo para ti. Este 2023 es nuestro año. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre Santo, por este día, porque nos recuerda, Señor, que solo con valentía, con determinación,